Vamos con una clase más para nuestra materia Comunicaciones 3. El tema de hoy es elevaciones arquitectónicas. En pantalla tienen un esquema de un isométrico. No es una palabra rara porque ustedes han estado estudiando isométricos en las materias anteriores a esta, pero seguramente eran isométricos de formas más sencillas, figuras geométricas a las cuales ustedes les sacaban las vistas y dibujaban el isométrico. Las vistas que sacaron seguramente eran vistas en planta, la vista lateral y la vista frontal, como mínimo. En este caso, pues estamos viendo esas tres vistas. En el caso de este proyecto, la vista en planta, pues obviamente es la planta arquitectónica, el tema que vimos anteriormente. Y luego tenemos la vista lateral, y la que nos interesa en la clase de hoy es la vista frontal, que es la que se mira debajo del esquema de isométrico. Ahí pueden ver, es una elevación. Ok, tienen en pantalla una elevación típica, digamos que tiene diferentes elementos por ahí, los cuales vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son esos componentes que me definen una fachada principal o una elevación? El primer elemento es la línea de tierra. Pueden verla ahí señalada en rojo. La línea de tierra es bien importante. Les voy a pedir que sea de las primeras cosas que hagan al dibujar una elevación. Esta línea de tierra está representada por una línea gruesa, oscura, pesada, digamos de alguna manera, porque precisamente es la base de nuestro dibujo y tiene que darnos la sensación o la impresión de que el dibujo o el proyecto está puesto sobre esa línea de tierra. En este caso está representada por una línea recta, pero seguramente cuando nosotros tenemos diferentes niveles en un proyecto, la línea de tierra pues se va a comportar como una línea quebrada. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Lo siguiente es el proyecto como tal, que está arriba de la línea de tierra, ¿no? Estamos señalándole ahí la silueta en color rojo y tiene diferentes cosas que antes veíamos en las plantas arquitectónicas: paredes, puertas, ventanas, los techos que los veíamos en la planta de conjunto y así. Lo siguiente que vemos pues es el título o rótulo de el dibujo que estamos representando. En este caso dice que es la fachada principal y como mínimo pues tiene la escala en la que está dibujado. Así puede ser otro tipo de fachada, podría ser fachada posterior o una vista lateral. Es importante decir qué es lo que estamos viendo, porque uno generalmente va y ve la planta y tiene que tratar de comprender cuáles son los elementos que están en esa planta arquitectónica o en una planta de techos representados en una elevación. Por ejemplo, los techos, como se podrían representar, haber sido representados en la planta y cómo se comportan en la fachada, ¿no? El siguiente componente son los ejes. Son importantes porque nos ayudan a ubicarnos dentro del proyecto y de esta manera pues a hacer referencia a elementos como paredes, puertas, ventanas que difícilmente los lográramos encontrar, o si los encontráramos podríamos tener cierta confusión si no fuera por los ejes. El siguiente elemento son las cotas, y como pueden ver incluso las señalamos en rojo porque es importante que en una elevación expresemos de la manera correcta las cotas. Yo suelo preferir, y creo que la mayoría de los arquitectos, que en las elevaciones solo se dibujen o se hagan referencias a cotas verticales. Como pueden ver en el dibujo no hay cotas horizontales. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cotas horizontales, para eso existe la planta arquitectónica y ahí es donde las vamos a representar o a utilizar. Generalmente podemos decir o describir un objeto en planta colocando la altura que tiene, diciendo esta pared tiene una altura de tanto, pero no es lo mismo como verlo representado en una elevación donde simplemente colocamos
la cota para decir cuánto tiene de alto. Y la razón por la que también se evita tener cotas horizontales es precisamente para no cargar el dibujo y porque bueno, hay algunas personas que sí las utilizan. De repente pueden utilizar cotas horizontales de algo que no se pudo representar en una planta, pero bueno, son casos especiales. Tratemos de seguir la indicación de expresar solamente las cotas verticales. Lo siguiente pues son los niveles. Vemos ahí un zoom del nivel que estamos poniendo en esta fachada. Pueden ser niveles no solamente de plantas, o sea, el nivel de la planta 1 o el de la planta 2 podría ser algún nivel importante, como por ejemplo el de la cumbrera. Se podría expresar, digamos, con esa simbología, pero como ya tenemos las cotas que nos dicen de qué tamaño es o qué altura es la que tiene la cumbrera con referencia al nivel 0 más 0, entonces de repente no hace falta. Generalmente ponemos niveles a losas y a plantas de piso. Nombres de los espacios exteriores aquí no están puestos, pero generalmente hay que poner nombres de las cosas que están al exterior. Por ejemplo, no vamos a poner ahí sala, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, puede ser el acceso, puede ser una terraza, etcétera. Texturas. En esta fachada pues solamente está dibujada la textura del techo. Es una de las cosas que generalmente se les coloca una textura para poder comprender de mejor manera el proyecto y no solamente dibujar dos líneas y decir este es un techo, ¿verdad? Dos líneas inclinadas y ya. No, en este caso pues como era un techo de teja, pues se tuvo el deseo de representarlo de la mejor manera y bueno, eso es lo bueno de las elevaciones, que nos pueden ayudar a representar cosas que incluso en planta no representamos, como por ejemplo si tuviéramos una pared que fuera de piedra o que fuera enchapada con cierto patrón. En la planta solo vemos las dos líneas de la pared, pero es en la elevación donde podemos aprovechar para poder expresar cómo es esa pared en la arquitectura. El siguiente elemento son las proyecciones. En este caso, pues, como pueden ver en el zoom, se han proyectado cómo son las gradas para entender cómo se va desde el primer nivel al segundo nivel, y también hay una proyección de la cumbrera del techo que está pasando atrás del volumen, volumen vertical de las escaleras, que está como más adelante del techo. Entonces se está aprovechando en decir, ok, este volumen está más adelante, pero atrás sí el techo. Y bueno, esos son, digamos, elementos básicos, pero también hay otras cosas importantes que podemos ver en fachadas o en elevaciones. Ahí tenemos otra. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, vegetación. Pues los árboles, pueden ver ahí que le dan cierto elemento de ambientación a la fachada. Nos dan percepción también de escala, y nos ayudan a comunicar fácil, ¿verdad? El tipo de proyecto que tenemos. Esta es una arquitectura un poco distinta a la anterior, tiene algunas cosas similares, pero como pueden ver, hay otros elementos ahí que también se representan, como estos enchapes que están en las esquinas o en las aristas, digamos, de las paredes. El techo también con el achurado. Otro elemento son las personas. Ya estaban puestas en los ejemplos anteriores que estábamos viendo, pero pueden ver cómo le dan fácilmente la idea de escala humana al que está viéndolo, ¿no? Hacemos un zoom de una parte y aquí está un poco exagerado, pero es el propósito entender la calidad de línea.
Las cosas, nuevamente las cosas que están más cerca del ojo del espectador deben de dibujarse con una línea más gruesa, y mientras más te vas alejando, pues la línea se va haciendo más delgada. Otro elemento importante son las pendientes de los techos, ¿verdad? Y si tenemos rampas, pues pendientes de rampas. Es importante colocar la dirección o simplemente el porcentaje de la pendiente. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, y otro de los elementos que hay que colocar son los niveles generales. En este caso pues es una elevación de conjunto donde podemos ver distintas viviendas dispuestas a distintos niveles, y estos están representados a la izquierda del dibujo, donde te dicen cuáles son las curvas de nivel, y de esa manera pues ubicas cada uno de los proyectos. Este es un detalle del proyecto anterior, ya una casa, un proyecto individual, y otro de los componentes que necesitamos o que vamos a necesitar para comunicar elevaciones son las notas. A veces no basta con colocar una textura, sino que tenemos que decir, por ejemplo, de qué es esa textura o a qué nos estamos refiriendo con eso, ¿no? En este caso pues vemos una persiana de persiana metálica fija, dice esa nota que veíamos de ese hechurado horizontal, y abajo se puede ver otra nota que dice persiana metálica corrediza. Entonces este tipo de cosas no la podemos saber a menos que pongamos una nota, ¿verdad? El dibujo puede expresarlo de la mejor manera, pero siempre es importante saber cuáles son las cosas que debemos identificar con nombre y apellido, por decirlo de una manera, porque por ejemplo nosotros podemos ver representado en la fachada, si nos vamos a la fachada que está a la derecha, ahí hay un pasamanos, pero si no le ponemos que es un pasamanos de tubo metálico, podríamos pensar que es de madera, o incluso que es de otro material, no sé, de concreto, y así, ¿verdad? Claro, hay materiales o hay elementos en una fachada como las ventanas que sabemos que son de vidrio, ¿verdad? Y que esas se pueden representar de una manera en la cual uno sabe que es una ventana corrediza, que es una ventana de celosía tipo Solaire, o si es una ventana abatible. Hay recursos de dibujo para poderlo expresar, pero lo que no expresamos ahí es si la ventana es de madera, si la ventana es de aluminio o de otras cosas. Y bueno, eso se hace con notas de acabados, pero eso es otro tema un poco más adelante. Bien, otro elemento son pues los muros colindantes, y es importante cuando hay una elevación y estamos viendo el proyecto de una manera como si lo estuviéramos cortando, o aquí vemos el ejemplo de los niveles distintos. En la elevación de la derecha pueden ver que están bien representados los muros colindantes, porque se les está poniendo una línea gruesa, digamos al tapial se está rellenando totalmente de negro, y de alguna manera pues funciona con el mismo carácter o el mismo peso que tiene la línea de tierra. En la fachada de la izquierda podemos ver que la línea de tierra pues es inclinada, y ahí podemos ver claramente la diferencia entre una y otra cosa. El siguiente elemento pues son las sombras. Pueden ver ahí en las fachadas. Las sombras también es algo que estuvieron estudiando en las materias anteriores, pero bueno, es importante representarlos en fachadas así tipo arquitectónicas, porque nos comunican grandemente cómo es la forma de lo que estamos viendo. Si nos vamos a la fachada de la izquierda, pueden ver que la sombra que tiene que se proyecta sobre las ventanas es un poco, bueno, es delgada, y eso me hace darme cuenta que la ventana está pues bastante cerca de la superficie de la fachada. Ahora, la
la sombra que proyecta todo este elemento central en la fachada, que este elemento central que está de color blanco, que parece una C, donde están esas ventanas, pues es mucho más grande. Y eso me da la impresión de que es un elemento que sale mucho de la fachada, y pues la sombra es la que me dice eso. Si nos vamos a la fachada de la derecha, podemos ver una vez más que las sombras que le dan a las ventanas y las puertas, pues se proyectan de una manera un poco más delgada. Eso quiere decir pues que están más cerca del plano. Y también tenemos otro volumen que sale al centro, ¿verdad? Y que proyecta una sombra mucho más grande. Ok. Vamos a tratar de hablar un poquito más de sombras más adelante. Pero les aconsejo de que puedan buscar dentro de la bibliografía que se ha propuesto, no solamente bibliografía en físico, sino bibliografía en manera digital, para estudiar mejor las sombras. Cada quien individualmente sabe qué es lo que tiene que reforzar, porque más adelante pues nos van a servir no solamente en las elevaciones, sino que cuando estemos hablando de perspectivas. Ok. Ahora tenemos otro ejemplo por ahí. Ya hablamos de todos los elementos o componentes que tiene que tener una fachada. Este es un ejemplo y pueden ver en la parte de arriba están las plantas de este proyecto, del primer nivel y segundo nivel, y en la parte de abajo pues está la fachada o la elevación. En este caso pues hay ciertos elementos de los que estábamos hablando anteriormente. Ahí tenemos una línea de tierra, de un perfil que estuvo de cómo era el terreno. Podemos ver líneas de proyección de elementos que están atrás, de niveles, cotas verticales. Podemos ver texturas en los techos y otros elementos como vegetaciones, los ejes, pendientes, todo está ahí. Importante, digamos, cómo en este tipo de arquitectura pues vemos representado un elemento curvo, como se hace este elemento que está aquí al centro con esa que es la parte del acceso. Lo que tiene pues son unas líneas verticales que me dan la sensación de que está curvo. Media vez se van acercando a la parte que está más alejada, pues las líneas se van uniendo más, o la separación entre las líneas es más pequeña. Y así vemos otros elementos ahí en el acceso, ¿verdad? Esas columnas que tienen alto nivel de detalle, esos balcones, y así. Son cosas que se pueden representar en la fachada y que no necesariamente se ven en una planta. Este es el ejemplo de la parte de atrás, y como podemos ver hay cosas que incluso se pueden representar que en la planta están en diagonal o en algún ángulo que no es recto con respecto al que está viendo la fachada. Ok, este es otro ejemplo, y lo que vamos a ver aquí es, bueno, estamos viendo las plantas de un proyecto. La planta de conjunto y la planta arquitectónica. Si nosotros pensamos cómo es la fachada principal, la elevación principal, pues obviamente necesitamos saber cómo es la planta para poderla plasmar. Y es así. En este caso, bueno, creo que por necesidad de la persona que estaba proyectando, acotó los ejes en forma horizontal, pero si se fijan, predomina el uso de las cotas verticales. Podemos ver que también aquí se están proyectando diferentes niveles, que son las curvas de nivel, o sea, para poder entender las dimensiones del proyecto. Y tiene los otros elementos como vehículos, escala humana, pendientes, vegetación. Aquí podemos ver que la línea de tierra pues viene desde desde lo que está proyectado a dos diferentes niveles, y luego tiene una pendiente desde donde se está viendo la elevación del proyecto. Vemos la sombra, las texturas de diferentes materiales y así, ¿no? Esa es la fachada de la parte de atrás. Cosa importante, aquí ven bastante
líneas de proyección, de cosas que pueden ser importantes referenciar en una fachada, ¿verdad? Ahí pueden ver que dice proyección de canaleta en colindancia en la parte de abajo, seguramente porque querían ver los niveles de dicha canaleta. Podemos ver el corte de la línea de tierra, y también tenemos una proyección en una línea punteada, en una calidad de línea media, el terreno natural, es decir, cómo está el terreno antes de intervenirlo con el proyecto y de hacer la terracería. También en la fachada pues te están poniendo el lindero para poder entender cuáles son los límites del terreno o del proyecto en la fachada. Y cosa bonita en el caso de esta es que tiene el fondo, y eso nos ayuda a percibir todavía más el volumen, ¿no? Otra cosa que nos ayuda pues son las texturas y las sombras proyectadas, que se resuelve súper chivo en este ejemplo. Esta es una fachada o elevación lateral. Aquí también, ¿verdad?, podemos ver todo lo que era quebrado el terreno o la pendiente natural del terreno con la pendiente proyectada o los niveles proyectados, ¿verdad?, de la terracería. Cómo podemos representar taludes en elevaciones y otros elementos. Este es un ejemplo de otro tipo de proyecto, otro tipo de arquitectura, diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Este proyecto creo que fue allí por finales de los 90. Bueno, y aquí pues podemos ver, a mi opinión, quizá le falta un poco más de calidad de línea para poder entender de mejor manera los volúmenes, ¿verdad?, del proyecto. Tenemos que tener cuidado con qué calidad de línea escogemos para las texturas, para que el proyecto no se mire cargado y se pueda comprender de mejor manera. Esto creo que está, bueno, sí, estoy seguro, está dibujado en AutoCAD. Es una forma de cómo representar, ¿no? Y viendo, vamos a ver el siguiente. Es el mismo proyecto, nada más que la fachada posterior. Digamos que la información esencial está ahí, ¿verdad? Pero sí es importante poder transmitir de mejor manera la volumetría del proyecto en una fachada. No siempre vamos a poderle poner sombras, así que en un dibujo técnico, meramente técnico, de un plano constructivo para el campo, digamos, sí vale la pena detenerse a trabajar bien la calidad de línea, si no podemos poner sombras. Ok, este es un zoom donde ya se mira la calidad de línea, ¿verdad? Porque en las anteriores no se percibía bien. Ven cómo es de importante y cómo comunica este volumen que está más cercano del ojo, estas ventanas que están adentro, esa textura que ahora ya no se ve tan pesada como en la anterior. Por eso es importante la calidad de línea. Bueno, otra cosa también es los niveles. Pueden ver ahí la calidad de línea en la que se utiliza para poner las cotas, los niveles, notas, y cómo estos resaltan en medio del dibujo sin que esto pues nos confunda. Ok, una cosa que es bien importante es que nosotros vamos a dibujar las fachadas o las elevaciones a partir de las plantas de arquitectura. Entonces tenemos en la parte de arriba las plantas con las cuales nos permiten ubicarnos rápidamente a través de los ejes en una elevación. O sea, nosotros queremos decir, ok, toda esta parte de este proyecto que está entre el eje B y el eje E es un solo volumen. Nos vamos a la fachada y rápidamente podemos ver de qué se trata, ¿no? Incluso podemos ver que está en dos niveles. Pero bueno, hay otra cosa importante que quiero mencionar acerca de este proyecto, y es la vegetación. Ustedes pueden ver que han utilizado un tipo de representación del árbol, este árbol que está como a la derecha de ese volumen que estábamos hablando por el eje E, el cual a mi parecer creo que es muy pesado.
si estamos hablando de una fachada o de un dibujo que está o que tiene un carácter de dibujo técnico como para lo que hablábamos anteriormente, que sea un dibujo constructivo. En este caso parece que está muy pesado, me atrae mucho la atención a la vista y también me tapa algunos elementos que de repente puede ser necesario ver, como son esas ventanas, ¿no? Hay otra cosa que nosotros podemos darle carácter a nuestros proyectos es sabiendo qué tipo de escala humana ubicar, ¿verdad? En este caso pues parece ser un papá y una mamá con un niño, que sirven como para ponerlos en un parque, un lugar así, una casa familiar podría ser. Si estamos diseñando oficinas y la fachada es de las oficinas, pues obviamente conviene más poner una persona que te dé más la impresión de alguien que llega a su lugar de trabajo y así. Bien, ahí pueden ver estas son las fachadas del primer proyecto que estuvimos viendo, donde estábamos describiendo los componentes de las elevaciones. Y aquí ya está terminado. Anteriormente no tenía varias cosas, no tenía ni vegetación, no tenía sombras, ni estaban aplicadas todas las texturas. Vemos en detalle una de las fachadas, la fachada sur. Aquí pues ya se ubicaron las texturas, tenemos ese elemento vertical que está hecho de piedra, fácilmente lo podemos identificar con esta textura. Podemos ver las cuotas verticales, ya hay una mejor calidad de línea, podemos ver los elementos de estructura, esta estructura del techo, por ejemplo, esa viga bastante bonita que se mira, que sale, que está más cerca del ojo. Podemos identificarlo súper bien. La sombra también nos da una idea mucho más clara de cómo se comporta el proyecto, cómo se comporta el techo, cuáles son los elementos que sobresalen. Y esto es importante. Hay que tratar de representar de mejor manera lo que son los elementos o detalles, como por ejemplo en este proyecto de esa estructura del techo. Y no solamente, como dije anteriormente, representarlo con dos líneas y inclinado y decir este es el techo. No, aquí se tomaron el tiempo de dibujar el detalle de la estructura, de los polines, lo grueso que lleva el techo, la textura que tiene el techo, que es como de teja, creo. No, este es como chingle del americano, el gringo. Y también, aparte de eso, pues tenemos las notas que me dicen de qué es cada elemento. Fíjense bien que todos los elementos de anotación no interfieren con el dibujo de la fachada. Los elementos de anotación están, o por lo menos las notas, están agrupadas en bloquecitos de notas. Si nos vamos a la nota, el bloquecito de notas que está entre el eje 6 y el eje 8', ahí dice fascia de Duroc, cubierta de shingle, fascia de Duroc, y tiene las flechas de una manera ordenada, y no me interfieren para nada con el resto del dibujo. Y no tenemos notas regadas por todas partes para decir de qué es cada cosa. Otra cosa importante que se puede ver aquí, la vegetación me da una idea súper buena de cómo es este proyecto sin necesidad de cargarlo mucho, como en el ejemplo anterior que estábamos viendo, donde la vegetación estaba muy cargada. Y bueno, aquí seguimos viendo la otra fachada, de cómo se comporta el elemento vertical con la textura de piedra. Ustedes tal vez pueden verlo con más detenimiento y leer las notas, ver cómo se comportan todas las anotaciones en este proyecto. Bien, este es otro ejemplo, y creo que se puso porque aquí se ve un poco más claramente la diferencia entre la línea de tierra del proyecto proyectado, valga la redundancia, proyecto proyectado, la línea de tierra de la terracería proyectada, contra la línea del terreno natural. Entonces vemos cómo de alguna manera trata de respetar el terreno natural, y tenemos aquí
un poco más de relleno. Es importante precisamente porque me dice a mí de que para poder llegar al nivel al nivel proyectado de la terracería, pues hay que rellenar con más tierra, con más material. A diferencia de la siguiente diapositiva, donde vemos que aquí hay no solo relleno, sino que también hay corte. Cuando el terreno natural está por encima de la línea de tierra de la terracería proyectada, pues quiere decir que estamos cortando terreno. Y cuando la línea de tierra está por encima de la línea del terreno natural, quiere decir que estamos haciendo relleno. Entonces esto es importante porque nos ayuda a poder comprender cómo era antes el terreno y cómo estamos proyectando nuestros niveles. Este es un proyecto de 2 niveles donde se accede por la parte del nivel de arriba, ¿no? Y podemos ver otros elementos como los taludes. Aquí incluso podríamos haber colocado, ¿no? Se han colocado las pendientes de los taludes, pero o el ángulo de inclinación del talud, y esa podría ser otra cosa importante que ver. Ok, la práctica que vamos a ver en la siguiente clase del miércoles 25, pues va a ser hacer una elevación, y para eso vamos a utilizar las plantas arquitectónicas. ¿Por qué? Bueno, para poder proyectar algo que esté más aterrizado y que no lo estemos inventando totalmente. Siempre es importante saber qué es lo que está comunicando una elevación, y una elevación solamente por dibujarse, por inventármela, no tendría mucho sentido. El objetivo de que ustedes aprendan a dibujar las elevaciones es que precisamente van a tener un proyecto en planta el cual tienen que decir cómo es. Entonces, si pueden tener en el momento de la práctica, yo creo que cuando hagamos la tarea de hacer las elevaciones, pues será importante tener las plantas que se han producido anteriormente para poder producir una elevación coherente. En este caso, pues colocamos alineadas las plantas de primer y segundo nivel, y en base a esas pues sacamos cómo va a ser la elevación. Este es un zoom de lo que nos importa, es ver cuáles son las líneas que se ven en planta, líneas de paredes, de puertas, que luego se van a ver expresadas en elevación. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Yo voy a tratar de tener preparadas esas plantas ya dibujadas. No nos vamos a sentar a dibujar plantas arquitectónicas antes de dibujar la elevación, sino que vamos a estar listos con las plantas para poder dibujar la elevación en la próxima práctica en video. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos.